En este cuadro vemos a Diana, una diosa misteriosa a quien no deben de ver los humanos, virgen, temible, muy dura en la mitología. En varios textos antiguos se habla de ella como una mujer, Artemis, según la llaman los griegos, o Diana, según la llaman los romanos, como una mujer, una diosa que hace temblar a los montes y a los árboles, ¿no? A la que todo el mundo teme. Cuando narra este mito, el de Diana y Acteón, Ovidio, que es uno de los poetas que lo narra, cuenta muy bien cómo Acteón va caminando por el bosque cazando en un día de calor. Es fácil imaginar el calor de verano en Grecia, ¿no? Y está buscando un manantial y buscando sombra. Dice el poeta que va caminando buscando sombra y buscando refresco cuando las sombras son cortas, o sea, bajo el sol de mediodía. Uno se puede imaginar. Lo bonito de este tipo de poesía es que uno va entrando gradualmente en ella, ¿no? Y se va contagiando del ánimo de la escena. Eso el pintor lo tiene que convertir en un instante. Bueno, Acteón va buscando sombra, va buscando refresco, agua, un manantial, y se encuentra con la diosa y la ve junto a sus ninfas, y eso no se debe hacer. Y quizá esa prohibición de ver a Diana es lo que hace que estos temas fuesen tan atractivos para la época, pero a Tiziano claramente lo que le impresiona es la crueldad de esta diosa, ¿no? Que ante eventos casuales es muy dura en su castigo. Continúa la historia, tal y como la cuenta Ovidio. Acteón, caminando por el bosque, se encuentra a la diosa y a sus ninfas en un manantial, y ella le dice: «¿Nos has visto? Cuenta lo que has visto si eres capaz de contarlo». Y en ese momento le transforma a él en ciervo. Sigue la historia de manera, como digo, bonita, bonita por sentida, dolorosa. Él se agacha a beber agua y de repente ve reflejado en el río la cabeza de un ciervo, no su propia cabeza. Intenta exclamar, intenta expresar su miedo, y lo que sale de su boca, lo que oye en sus oídos, no son palabras, sino el ruido del animal. Y en ese momento cuenta Ovidio que empiezan a caer las lágrimas por ese extraño rostro, por la cabeza del ciervo, ¿no? Bueno, al final a ese ciervo le acaban atacando sus propios perros. Esa dureza, yo creo que combinada con la imagen que estamos viendo, le da mucho contenido y mucha intensidad. Yo creo que en eso está Tiziano, sobre todo, en transmitir esta sensación de que lo que estamos viendo es una escena muy sentida, que debe referirse en última instancia. Uno se pregunta por qué pintar, cómo explicar este relato. Pues debe referirse en última instancia a alterar un orden natural de las cosas, una prohibición. Es muy interesante en la mitología antigua en general. A los dioses no les importan nada a los hombres y las mujeres, a diferencia de dioses cristianos o de otra religión. Ellos viven su vida y tienen sus cuestiones con las que lidiar, y nosotros somos a menudo sus víctimas. No son dioses protectores para nada.